Vamos a ver ahora qué entendemos por logaritmo. Logaritmo es una operación, una de las operaciones contrarias a la potencia. Pero es distinta que la raíz. Antes decíamos la contraria a la potencia es la raíz. Vamos a ver que la inversa de la potencia es la logaritmación. En este sentido, supongamos que yo tengo que calcular el logaritmo en base a de un número b. Eso va a ser igual a un número c si y solo si a la c me da por resultado b. Observen que la base del logaritmo es a, va a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo es el exponente al que debo elevar a para que me dé por resultado el número b. O sea que cuando yo estoy calculando un logaritmo, estoy calculando un exponente. Estoy calculando el exponente al cual debo elevar a la base para que me dé el argumento, el número b. Siempre la base, por definición de logaritmo, debe ser un número positivo. No puedo tener bases negativas. Y tampoco puede ser el 1. El número b siempre tiene que ser positivo. O sea, no puedo calcular logaritmos de números negativos. Supongamos que tengo que calcular el logaritmo en base 2 de 16. Yo pienso 2 elevado a la que me da 16. 2 elevado a la cuarta es 16. Entonces, logaritmo en base 2 de 16 es 4. Siempre el resultado del logaritmo es el exponente. Existen dos logaritmos cuya notación es especial. Uno es el logaritmo decimal, que es el logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10 no se escribe la base. O sea, cuando yo tengo logaritmo en base 10 de b, pongo directamente el logaritmo de b. Ese logaritmo es el que tenemos en la calculadora científica en la tecla log. Cuando dice log n, ese es el logaritmo decimal, es el que calcula la calculadora científica. También en la calculadora científica tenemos otro logaritmo, que es en base e. El número e es un número irracional que aproximadamente es 2,71. El logaritmo natural se simboliza como ln. En la calculadora figura ln. O acá, por ejemplo, lo tenemos, ¿ve? El logaritmo en base e de b se escribe ln de b, logaritmo natural o neperiano. Este logaritmo también lo calcula la calculadora científica. Vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. La primera propiedad es el logaritmo de 1. Cualquiera sea la base, el logaritmo de 1 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Supongamos que tengamos logaritmo en base a de 1. Yo pienso a elevado a la que me da 1. A elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, el logaritmo en base a de 1 es 0. Supongamos logaritmo en base 3 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 3 a la 0 es 1. O sea, cualquiera sea la base, el logaritmo de 1 da 0. La segunda propiedad es el logaritmo de la base. Cuando yo tengo la base igual al número, por ejemplo, el logaritmo en base a de a, siempre va a dar 1. ¿Por qué? Porque a la 1 es a. Si yo tengo que calcular logaritmo en base a un medio de un medio, yo pienso un medio a la que me da un medio, a la 1.
Entonces, logaritmo en base a un medio de un medio es 1. Luego tenemos las propiedades de los logaritmos que tienen que ver con operaciones. La primera propiedad es el logaritmo de una multiplicación, el logaritmo de un producto. Si yo tengo el logaritmo en base a de x por y, eso va a ser igual al logaritmo en base a x más logaritmo en base a de y. Eso significa que el logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos. Veamos que esto es cierto con un ejemplo. Supongamos yo tengo logaritmo en base 5 de 5 por 25. Si aplico logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 25, esto me da logaritmo en base 5 de 5 es 1 y logaritmo en base 5 de 25 es 2, porque 5 a la 2 me da 25. Y 1 más 2 es 3. Y 5 por 25 es 125, cuyo el logaritmo en base 5 de 125 es 3. ¿Qué pasa cuando tengo el logaritmo de una división? El logaritmo de una división se transforma en la resta de los logaritmos. O sea, el logaritmo en base a de x dividido y va a ser igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 3 de 81 dividido 27, eso va a ser igual al logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de 27. El logaritmo en base 3 de 81 es 4, menos el logaritmo en base 3 de 27 es 3. 4 menos 3 me da 1. Fíjense que 81 dividido 27 es 3 y logaritmo en base 3 de 3 es 1. Ven que por eso decimos que los logaritmos facilitan las operaciones, porque la multiplicación se transforma en una suma y la división se transforma en una resta. Veamos qué pasa con el logaritmo de una potencia. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base a de b a la n, la potencia se transforma en una multiplicación. Va a ser igual a n por el logaritmo en base a de b. Entonces, supongamos que yo tengo logaritmo en base 6 de 216 a la cuarta. Eso va a ser igual a 4 por el logaritmo en base 6 de 216. Es decir, 4 por 3, 12. Yo agregué acá una más, que es el logaritmo de la raíz, porque yo la raíz la puedo pensar como una potencia de exponente fraccionario. Logaritmo en base a de la raíz n de b, yo lo puedo pensar como b a la 1 sobre n. Entonces, el logaritmo de una raíz va a ser igual a 1 sobre n por el logaritmo en base a de b. O sea que cuando tengo una raíz, se transforma en división. Y cuando tengo una potencia, se transforma en multiplicación. Supongamos que yo quiero calcular logaritmos usando la calculadora. En este caso se aplica lo que llamamos cambio de base. Si yo tengo un logaritmo en base a de b, lo puedo calcular con la calculadora, o sea, con los logaritmos decimales, haciendo logaritmo de b dividido logaritmo de a, o logaritmo natural de b dividido logaritmo natural de a. Esta fórmula me permite calcular cualquier logaritmo con la calculadora. Supongamos que yo tengo logaritmo en base 16 de 8. Lo calculo haciendo logaritmo de 8 dividido logaritmo de 16.
o logaritmo natural de 8 dividido logaritmo natural de 16. En general, si yo, por ejemplo, tengo que calcular el logaritmo en base 3 de 2, hago logaritmo de 2 dividido logaritmo de 3. En este caso me va a dar un número con coma.